Hola, mis queridos espíritus chocarreros. Les saluda su amiga Nini Escalante. Bienvenidos a nuestro canal Cuéntame una de espantos. Después de algunas peripecias de la vida, tengo el gusto de continuar trayendo para ustedes leyendas de México y el mundo. Sin más preámbulo, entremos de lleno a la leyenda del profeta limosnero, célebre en San Luis Potosí, Juan del Jarro. No se sabe a ciencia cierta el momento justo en que Juan de Dios Asíos Ramírez llegó a la capital potosina, ni de dónde venía. Algunas fuentes lo sitúan por primera vez en este lugar entre 1826 y 1830. Intrigante, sin edad, no le gustaba hablar de su vida, de sí mismo, de cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a mendigar por las calles de la ciudad de San Luis Potosí. Algunos dicen que nació en el municipio de Matehuala, en la hacienda de la Encarnación. Vaya usted a saber. Tampoco se le conoce familia. En esos antiguos ayeres, en muchas ocasiones, no se llevaba registro de nacimiento. Si acaso una fe de bautismo era más que suficiente. Total, que todo contribuyó a que este personaje estuviese envuelto en un halo de misterio, como sucede a menudo con las personas tan interesantes como él. Era un personaje regular y muy conocido en aquel antiguo San Luis Potosí, de calles polvorientas y carretas tiradas por mulas o caballos raquíticos, donde los habitantes, muy temprano por la mañana y al grito de ¡agua va!, lanzaba por las ventanas o puertas los desechos del cuerpo que se depositaban por la noche en las basílicas. En este escenario se veía diariamente, apenas asomaba el sol, a nuestro amigo, caminando con ropas andrajosas y sucias, pies descalzos o apenas con sandalias rotas, sin bañarse, pues según algunas fuentes, existían tres cosas que nuestro personaje odiaba: bañarse, las riquezas y el mes de julio. Algunos lo citan con un viejo sombrero de copa, otros lo hacen con el pelo a rape, para no llenarse la cabeza de liendres, piojos o vaya usted a saber qué otros bichos. Cargando una bolsa de yute atravesada en espalda y pecho, donde iba guardando las limosnas que la gente le daba por la calle al mendigar. La leyenda cuenta que en aquella bolsa de yute cargaba un jarro. Otros dicen que lo llevaba colgado al cuello. Algunos más cuentan que al pedir limosna en los puestos de comida decía a las vendedoras: «Buena mujer, deme por favor un jarro de atole, café o leche para mis pobres». Otros dicen que en ese jarro recogía las monedas que las personas le daban al verlo pasar. Y ya sea por una u otra razón, el chiste es que todo mundo lo comenzó a apodar Juan del Jarro. Y así ha pasado a la posteridad. No se crea ni se piense que este personaje era simplemente un tipo de dios de la mugre que mendigaba por las calles pidiendo unas migajas de pan para su propia subsistencia. Al contrario, él era más como un iluminado que no se guardaba casi nada para él. Como he mencionado antes, pedía para sus pobres. Así pues, caminaba todo el día a lo largo de los 7 barrios, que por cierto fueron los que dieron comienzo a esta ciudad, y por el centro de la misma. Tocaba puertas y pedía en la calle comida, ropa y artículos que le quisieran dar para poder llevarlos a los más necesitados, dígase menesterosos, familias muy pobres, enfermos olvidados a su suerte y varias personas que no estaban bien de sus facultades mentales. Dícese en aquellos tiempos, locos. En este rango entraban las personas con facultades diferentes, a las cuales ahora respetamos y les damos su lugar, pero que en aquellos tiempos solían ser la vergüenza de las familias, y hasta se tenía la errónea idea
de que eran un castigo por algún pecado cometido por los padres. A estas personas, por lo general, se les tenía apartados del núcleo familiar y de la vista de curiosos, encerrados en lo más recóndito de las viviendas. Aquellas casas de grandes patios y largos pasillos y habitaciones enormes de techumbre alta. Cuando la familia no era pudiente, simplemente se les echaba a la calle y se olvidaban de ellos. A estos últimos se cuenta que Juan del Jarro les tenía especial afecto, pues los consideraba los más vulnerables y cada vez que los encontraba a su paso, los asistía, aseándolos, vistiéndoles con la ropa que le donaban y dándoles de comer. Se cuenta que algunos eran agresivos y suscitaban miedo en la población, y nadie, más que Juan, se atrevía a acercarse a ellos tranquilizándolos. Se cuenta de uno de estos personajes que solía pensar que era un plátano o banana y se colgaba cabeza abajo en los árboles pidiendo a la gente que pasaba que lo mordieran para ver si ya estaba maduro. Los más maldosos accedían a la petición, pegándoles santos mordiscos que lo dejaban lastimado y sangrando. Entonces llegaba Juan y curaba sus heridas, convenciéndole por un tiempo de que él no era un plátano. Ya por las noches, Juan regresaba al barrio donde tenía su vivienda, el llamado Barrio del Montecillo. Ahí terminaba de repartir lo conseguido en el día, con los más humildes de la localidad. Después, simplemente se iba a descansar en esa vivienda que consistía en un viejo horno para cocer pan, ya que se encontraba abandonado. Mas esto no era todo a lo que se dedicaba aquel tipo de Robin Hood con tintes de Chucho el Roto, el cual, sin tener que robar nada, recibía dádivas para sus pobres. Si le he llamado antes iluminado, es porque lo era, ya que a la vez que iba pidiendo limosna, repartía vaticinios a diestra y siniestra, la mayor parte del tiempo sin que nadie se los pidiera. Las leyendas que han pasado de boca en boca y que algunos autores han plasmado en sus libros nos cuentan hechos asombrosos y por demás interesantes, algunos de los cuales narraré enseguida. Tal como el caso de una señorita de buena familia que se enamoró de un tipejo que no valía la pena, ya que al verla en estado interesante, el muy cobarde huyó, dejando a su suerte a ella y a su hijo nonato. La pobre muchacha se encontraba por demás desesperada y preocupada, ya que por ese entonces encontrarse en su estado sin estar casada la convertía en motivo de escándalo y traería la vergüenza a sus padres. No pensaba en otra cosa, ni encontraba consuelo o solución posible, ya que su familia era muy católica, como tantas en estas tierras, y jamás pensaría en no tener a la criatura. Sus padres, al verla triste y distraída, y sin sospechar el motivo, la llevaron a pasear por el centro de la ciudad, para intentar distraerla. En su camino se cruzó Juan del Jarro, y mientras su padre le daba a algunas monedas, la joven aprovechó la situación a sabiendas de la fama que aquel hombre tenía de profeta, y queriendo salir de dudas de una vez por todas, sin más aquella chica, le soltó a Juan la pregunta: «Dime, Juan, ¿yo voy a casarme o me quedaré para vestir santos?». A lo que nuestro amigo, con la sinceridad que le caracterizaba, respondió: «Tú te casarás, mas no será con el padre del hijo que ya llevas en el vientre, y aún así muchos santos vestirás». Dicho esto, el profeta se retiró, dejando boquiabiertos a padres e hija. Aquella joven fue sacada de la ciudad en menos de lo que canta un gallo, con la excusa de un viaje para visitar a una tía lejana, antes de que su estado fuera evidente y se desatara el escándalo. Y allá donde la llevaron, conoció a un buen hombre, un poco mayor, que le ofreció matrimonio y una familia para su hijo. Se dice que años después, el esposo murió y el hijo se ordenó sacerdote
y fue trasladado a una parroquia en San Luis Potosí. Y fue así como aquella mujer regresó a la ciudad a vivir con su único hijo, y ella se encargaba de confeccionar las vestimentas para los santos de aquella parroquia. Y fue así como se cumplió el vaticinio que le hiciera Juan del Jarro. Alguna otra noche pasaba Juan de regreso a su horno para pan frente a una casa acomodada, y desde el balcón lo vieron varias señoritas que estaban ahí, celebrando que una de ellas contraería nupcias al siguiente día. La muchacha quiso divertirse un poco a costa del limosnero y a voz en cuello le preguntó: «¡Hey, Juan! ¿Yo cuándo me voy a casar?». A lo que el aludido, deteniendo sus pasos, la observó de manera enigmática mientras le respondió: «Tú nunca te vas a casar». Después siguió su camino, acompañado de las risas de aquellas señoritas que celebraban tan tremenda equivocación en la predicción. Lastimablemente, más tarde aquella joven cayó enferma con altas temperaturas que la hicieron perder la vida esa misma noche, y así se cumplió una predicción más. Juan del Jarro no pedía nunca dinero o alguna otra cosa por sus predicciones, y no siempre contestaba al ser interrogado sobre el futuro, y las más de las veces hacía predicciones no pedidas. Se dice que las personas ya le tenían preparados ropa e itacates para que él los repartiera entre los más necesitados, a la vez que lo convidaban a sentarse a la mesa para que también comiera algo, y él, con gusto, si tenía hambre, aceptaba la invitación. Si no, declinaba de manera respetuosa. Era una buena persona, y las familias, tanto humildes como acaudaladas, le tenían cierta estima. Así pues, Juan del Jarro ya era un personaje familiar y hasta indispensable en aquellas calles del viejo San Luis Potosí. Ahora contaré otra historia que lo involucra a él y a una de las familias más pudientes de aquellas épocas, la de don Pantaleón y Piña Eguía, un rico hacendado llegado de su natal España varios años atrás, que también fuera presidente municipal de estas tierras potosinas, y que por aquellas fechas se encontraba casado con doña Genoveva de la Peña, con quien procreó 3 hijos, siendo uno de ellos Encarnación y Piña de la Peña, el encargado de ordenar la construcción de uno de los más icónicos edificios que embellecen el centro de la ciudad, el edificio Ipiña de estilo neoclásico. Cuenta la leyenda que en una noche fría y tormentosa, plagada de relámpagos y truenos, don Pantaleón y Piña se encontraba dormido en su casa, en la planta alta, mientras que su esposa se trasladó a dormir en las habitaciones de la planta baja, junto a sus 3 pequeños hijos, puesto que estos sentían temor durante las noches como aquella, y no querían dormir solos por nada del mundo. Aunque se dice que en realidad también doña Genoveva tenía miedo, pues apenas comenzó la temporada de lluvias, el piso de arriba crujía y había ruidos como si alguien arrastrara cadenas y correteara por el techo. Así que con el pretexto de los niños, dejó durmiendo solo a don Pantaleón en la alcoba matrimonial. A eso de las 3 de la madrugada, cuando ya todo el mundo cursaba el quinto sueño, de pronto alguien tomó la aldaba de la puerta principal y comenzó a golpear de manera desenfrenada, como si en ello se le fuera la vida. Esto fue ignorado al principio por los criados que dormían cerca de la entrada, pero fue tanta la insistencia que por fin se levantó Jaime, el cochero, y hombre de todas las confianzas de don Pantaleón. Al ir y abrir el pesado portón, se encontró ni más ni menos que al mismísimo Juan del Jarro, que sin más preámbulo y completamente ensopado, le dijo: «Háblale a tu patrón, necesito que venga a la puerta». Obviamente, Jaime se rehusó, pues aunque el patrón no era hombre de mal talante,
A nadie le gusta que lo despierten a tales horas en una noche de tormenta para decirle que un limosnero le espera en la entrada de su casa. Pero Juan fue tan insistente, no quitando el dedo del renglón y repitiendo una y otra vez la misma letanía, hasta que sin más remedio, don Pantaleón fue despertado y a regañadientes bajó, pues conocía a Juan y a la fama que lo precedía. Al quedar frente al personaje del cual trata nuestra leyenda, don Pantaleón se mostró condescendiente, sin dejar de cuestionarle qué era aquello que le urgía tanto, como para despertarle en medio de aquella noche tormentosa. Juan, sin responder nada, levantó su dedo índice, apuntando al piso de arriba, justo a la recámara donde minutos antes descansaba don Pantaleón y Piña. Acto seguido, un ruido estrepitoso se escuchó en ese lugar y un golpe agudo estremeció toda la casa, despertando a todos los habitantes que aún pudieran seguir durmiendo. La esposa y los hijos del dueño de casa llegaron corriendo a su lado y todos juntos subieron para ver qué es lo que había pasado, encontrándose así con que el techo de la habitación se había derrumbado sobre la cama del matrimonio. Y si don Pantaleón no atendía a Juan del Jarro, lo más seguro es que muriera esa misma noche. Con ojos pasmados, todos voltearon a ver al profeta limosnero, que simplemente les regaló una enigmática sonrisa, dio media vuelta y salió de la casa, perdiéndose en las calles oscuras y lluviosas. Para cerrar con broche de oro, relataré una leyenda que es de carácter familiar. Por allá del año del Señor de 1859, una familia de apellido Noyola Noriega vivía en la capital potosina. Un par de años atrás se habían mudado desde el poblado de Guadalcázar. Los padres eran don Francisco Javier Noyola Miranda y doña Jacoba Noriega Cueto, con sus dos pequeños hijos, Rutilo, que a la postre era un bebé, y el mayor, Francisco Adelaido, que contaba aproximadamente con 3 años de edad. El día que nos ocupa, jugaba este último en la calle, acompañado de otros niños, entre familiares y vecinos del lugar, y de su padre, Paco Javier, que se encontraba sentado junto a los pequeños, vigilando, mientras se divertían. En un momento dado, Juan del Jarro apareció en la lejanía. Al acercarse más, se detuvo observando atentamente a los niños que lanzaban las canicas alegremente a los hoyitos realizados en la tierra. Imperceptiblemente se fue acercando a ellos hasta quedar a la altura del pequeño Francisco Adelaido. Acto seguido, le puso la mano sobre la cabeza y con voz pausada le repitió 3 veces seguidas: «Niño, un día tú serás gobernador de San Luis Potosí». Paco Javier, sonriendo, le extendió unas monedas por la predicción y Juan, agradecido, se marchó de ahí, dejando al niño pensativo y azorado, por lo cual corrió a contarle todo a su mamá, doña Jacobita, y a preguntarle qué significaba ser gobernador. Esta, que había visto la escena desde la ventana de la cocina, solo le dijo que no le hiciera caso a Juan del Jarro, que estaba loco. Así pues, los años pasaron y allá por el año de 1909, el gobernador en turno, José María Espinosa y Cuevas, pidió licencia para separarse del cargo, la cual le fue concedida y se nombró gobernador sustituto al secretario general de gobierno, el cual llevaba por nombre Francisco Adelaido Noyola Noriega, cumpliéndose así la predicción que Juan del Jarro le hiciera 50 años atrás. La leyenda es familiar, ya que Francisco Adelaido es el tatarabuelo de mi hija por línea paterna. Por lo tanto, esta leyenda se ha contado de padres a hijos en la familia desde entonces. Esta y otras peripecias se cuentan hasta nuestros días de aquel afamado personaje que se convirtió en leyenda.
El día 8 de noviembre de 1859, la gente extrañó a Juan, pues no salió a caminar y pedir limosna y dar sus predicciones, como siempre lo hacía desde temprana hora. Así que los vecinos del barrio del Montecillo acudieron a buscarlo en su viejo horno para pan y lo encontraron sin vida. De inmediato dieron parte a las autoridades, quienes pretendían tirarlo a la fosa común, ya que no se le conocía familiar alguno. La gente del pueblo pedía que se les entregara el cuerpo para darle cristiana sepultura, ya que él jamás les abandonó en vida. Ellos no le abandonarían en su muerte. Pero las autoridades alegaban que eso no se podía, que algún familiar o en su defecto una figura de peso debía reclamarlo. Y fue así como el cura de la iglesia de San Cristóbal del Montecillo intervino, pidiendo que a él le fueran entregados los restos. Y así San Luis Potosí entero salió a las calles, llevando en procesión el cadáver de Juan del Jarro, en una caja que compraron entre todos aquellos a los que en vida benefició. La comitiva no solo la conformaban estos, también se unieron familias de alta cuna, como los Ipiña o los Teisier, que le tenían en gran estima. Juan del Jarro fue sepultado en el cementerio de la Villa del Montecillo, un cementerio de personas humildes, pero su tumba siempre estuvo cuidada, limpia y con flores. Lastimablemente, este cementerio desapareció en el año de 1912 para dar paso al crecimiento de la ciudad y las personas tuvieron que trasladar a sus difuntos. Y los difuntos, a los cuales no les quedaba ya nadie vivo, se dice fueron trasladados a la fosa común de algún otro cementerio, aunque yo pienso que tal vez se quedaron enterrados ahí mismo. El caso es que la familia Teisier reclamó el cuerpo de Juan del Jarro y lo sepultaron en su cripta, en el cementerio del Saucito, la cual, por cierto, tiene de vecina la cripta de los Ipiña. Se cuenta que después de más de 50 años y al momento de la exhumación, el cuerpo de Juan del Jarro se encontraba incorrupto y se veía como si estuviera dormido, por lo cual las personas lo tomaron como signo de santidad y lo siguieron a su nuevo lugar de descanso, llevándole flores y lanzando monedas al interior de su tumba para pedir un milagro, lo que se sigue haciendo al día de hoy. También se erigió una estatua en su honor en el Jardín Guerrero, más conocido como el Jardín de San Francisco, por la iglesia que ahí se encuentra. Pues bien, mis queridos espíritus chocarreros, espero que esta leyenda haya sido de su agrado y que me puedan acompañar la próxima semana para contarles alguna otra leyenda de las muchas que encierra nuestro hermoso país. Me despido deseándoles que experimenten alguna historia que sea digna de contarse.